Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver dos patologías, menisco discoide y el quiste de Baker. Que vamos a empezar con la primera, que es menisco discoide. Vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que se van a encontrar en la superficie de la tibia. Van a estar compuestas principalmente por colágeno, y del colágeno principalmente es tipo 1, y hasta un 65 a 75% van a estar compuestos de agua, y otras cosas que van a estar compuestos es pues los proteoglucanos y colágeno, etcétera. La función de los meniscos pues va a ser el soporte de las cargas, disminuir el contacto del cartílago articular y disminuir el desgaste de estos. Vamos a tener dos meniscos, un menisco medial y un menisco lateral. El menisco interno, el menisco medial, va a tener una forma de C y su anchura media va a ser de 9 a 10 milímetros con un grosor medio de 3 a 5 milímetros. Va a recubrir hasta el 50% del cóndilo medial de la tibia. Va a tener un cuerno anterior y un posterior, y estos van a estar separados el uno del otro, alejados del ligamento cruzado anterior. Este menisco medial va a tener estructuras que lo van a unir a la cápsula articular, y estos van a ser ligamentos coronario y tibiomeniscales. Lo que lo va a hacer que tenga una traslación muchísimo menor a comparación que el menisco lateral. Se traslada en el movimiento de la rodilla hasta 2 a 5 milímetros. Va a ser menos móvil que el menisco lateral. El menisco lateral o menisco externo va a tener una forma circular con una anchura media de 10 a 12 milímetros y un grosor de 4 a 5 milímetros, y va a recubrir hasta 70% del cóndilo tibial lateral. En este caso, los cuernos anteriores y posteriores de este menisco van a estar más cerca el uno del otro y van a estar cercanos a la inserción del ligamento del cruzado anterior. Va a tener ligamentos menos fuertes que lo van a hacer que se traslade más durante el movimiento, hasta 9 a 11 milímetros. Bueno, los meniscos van a tener diferentes capas con diferentes posiciones en cada una de estas de sus fibras de colágeno. Esto va a ser importante porque ahorita que vamos lo del menisco discoide, pues va a haber una alteración en esta disposición de las fibras. Como pueden ver, van a ser fibras entrecruzadas, fibras radiales y fibras circunferenciales, lo que le va a otorgar su capacidad del soporte de cargas. Cuanto a su vascularización, vamos a tener que existen tres zonas en el menisco: la zona roja-roja, la zona roja-blanca y la zona blanca-blanca. Durante el nacimiento y el crecimiento de los humanos, al inicio los meniscos son altamente vascularizados. Sin embargo, con el tiempo esta vascularización va disminuyendo hasta ser del 10 al 30% de lo que era en un inicio, y esta vascularización va a ser de predominio en la periferia del menisco, en la zona roja-roja, que es esta marcada en esta parte. El centro del menisco se va a nutrir más que nada por difusión de nutrientes desde el líquido sinovial. Y estos van a ser cuánto va a medir cada zona del menisco. La inervación va a ser a la par de la vasculatura y va a estar inervado, va a ser igual en la periferia por fibras sensitivas y por mecanorreceptores. Entonces, en el adulto, el menisco, pues la mayoría de su estructura va a ser avascular. Esto es importante porque cuando hay desgarros en el menisco, es importante valorar en qué zona se encuentra, ya que si se encuentra en una zona vascularizada tiene mayor probabilidad de que tenga una regeneración adecuada tras una lesión. Ya empezando con el tema de menisco discoide, esta es una enfermedad que fue descrita por primera vez por Young en 1887. Es una enfermedad que se considera congénita o una alteración del desarrollo durante la formación del embrión, porque
no se ha encontrado que en ningún momento durante el desarrollo embriológico el menisco tenga una forma discoide, por eso se considera que es congénito. Es una enfermedad en la cual se va a ver alterada la morfología, el tamaño y el grosor del menisco, y pues va a ocupar un mayor porcentaje de la superficie del platillo tibial. En cuanto a la epidemiología de esta patología, hasta un 97% de los meniscos discoides van a ser laterales. Es muy raro que sea un menisco discoide medial. Hasta un 20 a 25% se va a encontrar de manera bilateral y va a tener una incidencia de hasta 3 a 5% en la población mundial. Existe una mayor incidencia en la población asiática y un alto porcentaje de los meniscos discoides van a ser asintomáticos. En cuanto a la fisiopatología, no está bien dilucidado esto. El menisco se desarrolla del tejido mesenquimatoso entre el fémur y la tibia al final del segundo mes del desarrollo embriológico. Se dice que el menisco discoide puede ser como un remanente de tejido fibrocartilaginoso que se encontraba en la articulación que no se reabsorbió por completo. Entonces, al no reabsorberse por completo, hay un crecimiento anormal en el menisco y una hipertrofia, lo que va a alterar la forma del menisco. En el menisco discoides es importante que vamos a tener una alteración de las fibras de colágeno, va a haber una menor cantidad y las fibras se van a encontrar desorganizadas. Entonces, el menisco discoide es un espectro de anormalidades tanto en el tamaño, la forma y puede haber alteraciones en la estabilidad periférica del menisco. Entonces, hay una clasificación. Esta es la clasificación de Watanabe, la describió en 1978. Lo divide en 3 tipos de menisco discoide. El primero es el menisco discoide completo, o también se le conoce como menisco estable, no móvil. Es este primero que vemos en esta imagen. Como podemos ver, va a haber un engrosamiento uniforme de todo el menisco y se va a encontrar como en forma de bloque y va a abarcar 100% del platillo tibial. Como les comento, va a ser un menisco estable y va a ser no móvil. ¿Por qué es estable? Porque va a tener sus ligamentos que lo van a unir ya sea a la cápsula o la tibia o a las estructuras óseas que no van a permitir su movilidad. Es de los más frecuentes meniscos y usualmente va a ser asintomático. El segundo tipo es el menisco discoide incompleto, también es estable, también va a tener un engrosamiento uniforme, sin embargo solo va a recubrir el 80% del platillo tibial. Entonces la diferencia entre estos dos es solo la cantidad de recubrimiento que tienen del platillo tibial lateral. El menisco discoide inestable, o también se le conoce como variante de Brisbane, es un menisco que va a ser inestable. Entonces, la apariencia puede ser variable, no va a cubrir ni el 50% del platillo tibial y va a carecer de uniones posteriores meniscotibiales, a excepción del ligamento de Brisbane, o también se le conoce como ligamento meniscofemoral, que va a unir el cuerno posterior del menisco lateral a la superficie lateral del cóndilo femoral medial. Entonces, este menisco va a ser inestable porque es hipermóvil. Entonces, va a ser el menisco que usualmente va a dar sintomatología en los niños. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas de estos pacientes, va a depender del tipo de menisco, de la clasificación de Watanabe, de si hay estabilidad o no hay inestabilidad y si hay presencia o no de desgarros. Vamos a ver primero, cuando son meniscos estables, como les comentaba, corresponden a la clasificación tipo 1 o tipo 2 de Watanabe. Usualmente estos van a ser asintomáticos en su mayoría. Sin embargo, estos meniscos los tipo 1 y tipo 2 tienen alto riesgo de desgarro porque
Como les digo, las fibras están dispuestas en una manera diferente a un menisco normal, lo cual puede hacer que no soporte las cargas de manera adecuada y altera las fuerzas biomecánicas. Entonces, cuando un menisco discoide tipo 1 o tipo 2 presenta sintomatología, usualmente se va a detectar con signos de lesión meniscal que empiezan de manera insidiosa, con dolor en la línea articular, un signo de McMurray positivo y edema intraarticular, sin un antecedente traumático en estos pacientes y usualmente hasta la adolescencia. Entonces, cuando tenemos un menisco discoide inestable, usualmente se va a presentar con la presencia de un chasquido indoloro a la flexoextensión. ¿Por qué a la flexoextensión? Les comentaba que el ligamento de Briswell, que es el que se va a encontrar en el menisco inestable, va a evitar que el menisco se vaya hacia anterior al momento de la extensión. Y al hacer este movimiento de extensión, el menisco se va a meter en el surco intercondilio y al momento de realizar la flexión, este menisco se va a reducir, lo que va a ocasionar este chasquido. Entonces, usualmente les comento, el chasquido va a ser indoloro, lo puede sentir el niño, lo puede referir y lo podemos sentir nosotros también al realizar la exploración del paciente. Van a tener también un bloqueo mecánico de la articulación. El signo de McMurray puede provocar un clonk y podemos encontrar una protuberancia en la línea articular lateral con la flexión de la rodilla. También les digo, los Brisger o los meniscos inestables van a tener sintomatología a una edad muy temprana, usualmente van a ser niños de aproximadamente 4 años de edad. Y los que son inestables hasta la adolescencia pueden presentar sintomatología si tienen desgarros de este menisco. En cuanto a los estudios paraclínicos, vamos a tener en la radiografía algunas alteraciones, como lo es un cóndilo femoral lateral aplanado que va a tener una apariencia cuadrada. Podemos encontrar un ensanchamiento del espacio articular mayor a 11 milímetros, calcificaciones meniscales, un platillo tibial lateral en forma de copa y una hipoplasia de la espina intercondilia lateral. Y puede haber una apariencia alta de la cabeza del peroné. Es importante realizar radiografías de ambas rodillas para hacer la comparativa entre estas y poder detectar estos signos. Aquí tenemos una radiografía donde podemos ver el aumento, el ensanchamiento del espacio articular y un cóndilo femoral aplanado con apariencia cuadrada. En cuanto a otro estudio importante es la resonancia magnética. Vamos a tener en un corte sagital el signo del nudo de corbata que se va a detectar de esta manera. Como lo podemos ver, usualmente el menisco no se debe de ver completo en una proyección sagital. Entonces, es positivo cuando hay 3 o más cortes de 5 milímetros con continuidad entre el cuerno anterior y posterior en este corte sagital y podemos observar un menisco grueso y plano, como lo vemos aquí en esta imagen. En un corte coronal, como lo vemos aquí, lo señala la flechita, es podemos ver un diámetro transversal del menisco mayor a 15 milímetros o que abarca más del 20% del ancho de la tibia y se observa un menisco grueso y plano a través de todo el compartimento lateral de la tibia. Si el menisco es incompleto, se puede observar una apariencia normal, por lo cual también es importante basarnos en la clínica, en la sintomatología del paciente. Si hay un menisco tipo Briswell o inestable, puede haber una discreta subluxación anterior del cuerno posterior del menisco, que se observará como una señal T2 intensa entre el cuerno posterior y la cápsula. Y aquí está también para que vean mejor el signo del nudo de la corbata. ¿Cómo se ve? Okay, entonces este es típico pues de esta patología. Y aquí tenemos otra imagen. En cuanto al tratamiento del menisco discoide,
Como les comenté, los tipos más frecuentes son el tipo 1 y 2, que son los estables y que van a ser asintomáticos en la mayoría de los pacientes. Si el paciente es asintomático y no tiene desgarros en valorados mediante resonancia magnética o no tiene sintomatología de lesión, pues se tratará de manera conservadora con vigilancia únicamente, porque usualmente si no tienen síntomas y los niños ya son grandes, pues la rodilla ya se adaptó al menisco discoide, entonces no es necesario realizar ningún tipo de tratamiento si no hay sintomatología. Si se encontró el menisco discoide en un hallazgo artroscópico, pero el paciente no tiene sintomatología, la literatura refiere que es importante no realizar ningún tratamiento si el paciente se encuentra asintomático. Entonces, si no hay síntomas y es un menisco estable, no vamos a proporcionar ningún tratamiento más que vigilancia. Si el paciente tiene dolor, si tiene síntomas mecánicos, si tiene síntomas de desgarros o hallazgos en resonancia magnética de un desgarro meniscal o desprendimientos meniscales, entonces el tratamiento será quirúrgico. El tratamiento del menisco discoide es un tratamiento vía artroscópico con una meniscectomía parcial en donde se va a realizar lo que se conoce como saucerización, que es, aquí podemos ver en esta imagen, el menisco discoide completo, como se encuentra aquí. Entonces, la saucerización lo que se encarga es hacer pues una meniscectomía parcial en la región central, dejando bordes para otorgar la estabilidad y crear un menisco estable, funcional, para proveer una absorción adecuada de las cargas y disminuir los riesgos de desgarro en estos meniscos. Entonces, como les digo, se va a realizar una artroscopía en estos pacientes, donde primero lo que vamos a hacer es realizar una evaluación del menisco. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, necesitamos un artroscopio a 30 grados y en posición en 4 de la pierna se va a realizar la evaluación. Debe de ser en esta posición porque el volumen del menisco y la probable subluxación de por la inestabilidad puede dificultar la visualización en flexión o extensión de la rodilla. Entonces, es importante realizar primero la valoración y acceder a su porción central para ver cuánto vamos a resecar de este menisco. Entonces, en articulaciones, en pacientes muy pequeños, puede ser necesario realizar una mini artrotomía para facilitar el acceso. Entonces, como les digo, se va a realizar una meniscectomía central con preservación de tejido periférico. En algunas literaturas lo manejan de 6 a 8 milímetros y en otras de 5 a 7 milímetros. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, este es un diagrama de qué se va a resecar y cuánto se va a dejar de tejido periférico. Se deben de conservar las inserciones capsulares para mantener la estabilidad y no volver este menisco hipermóvil. Entonces, el tejido periférico que se debe dejar debe estar libre de desgarros o de degeneraciones porque esto lo puede volver inestable. Entonces, aquí tenemos otras imágenes artroscópicas de un menisco en la imagen A, un menisco discoide. Aquí cómo se empieza a hacer su resección central y cómo queda al final. Y nuevamente se pueden realizar con, hay varios instrumentos, aquí lo están haciendo con una pinza basket y dejando, les digo, 6 a 8 milímetros de tejido periférico. Posterior a realizar la resección del tejido central, se va a valorar la estabilización del anillo periférico. Si hay desgarros, como por ejemplo aquí en esta imagen, en la C, es un desgarro horizontal. Los desgarros horizontales van a ser los más frecuentes en los meniscos discoides. Si hay desgarros de menisco, es muy importante repararlo con suturas verticales con técnicas adentro o fuera. También hay que valorar las inserciones de los ligamentos y si hay alguna anomalía o una inestabilidad,
igual hay que repararlos. Entonces, en cuanto al tratamiento postquirúrgico, después de realizar la resección, es importante la protección del movimiento. Se sugiere diferir el apoyo hasta 4 a 6 semanas, sin embargo, con una movilización pasiva y una rehabilitación temprana. Usualmente los pacientes pueden regresar a sus actividades normales y deportivas 3 a 4 meses posteriores del tratamiento quirúrgico. En cuanto a la meniscectomía total, hay algunos autores que la defienden y que están a favor. Sin embargo, pues se ve que al momento de realizar una meniscectomía total en estos pacientes tienen un alto riesgo de realizar una osteoartrosis temprana. Entonces, para pacientes a los que se les ha realizado ya una meniscectomía total, se les puede realizar un trasplante meniscal para restituir pues la función lo mejor posible. Bueno, eso es de menisco discoide. Realmente es un tema pues, un poco pequeño. Y vamos a ver ahora quiste de Baker. También se le conoce como quiste poplito. El quiste de Baker va a ser una masa quística de contenido líquido gelatinoso que se va a desarrollar en la fosa poplítea en los niños. Usualmente los quistes de Baker en los niños van a ser asintomáticos en su mayoría. A diferencia de los quistes en los adultos, en la literatura menciona que no se relacionan a patología intraarticular como lesiones del ligamento cruzado o lesiones meniscales, y en los niños usualmente la resolución es espontánea. La historia natural de esta patología es que a los 12 a 24 meses se resuelva completamente este problema. En cuanto a la epidemiología, va a ser usualmente en niños de 4 a 8 años de edad. Usualmente va a ser un hallazgo de una masa sintomática en la región posteromedial de la rodilla, en la fosa poplitea. Va a ser más frecuente en hombres y usualmente, y lo más frecuente es que sean unilaterales en niños que no tienen ninguna patología subyacente. En cuanto a la anatomopatología de esta enfermedad, en los niños se cree que es una lesión que proviene de la bursa, del semimembranoso y de la cabeza medial del gastrocnemio, y que no hay ninguna comunicación entre el quiste de Baker y la cápsula articular. En la literatura lo maneja como lo más frecuente, a diferencia de los quistes de Baker en los adultos, donde usualmente son herniaciones posteriores de la cápsula sinovial, donde pues iba a haber una conexión entre el quiste y la cavidad articular. Sin embargo, en algunos artículos que estuve leyendo sobre el tratamiento quirúrgico de los quistes de Baker en niños, todos los quistes que operaron tenían una comunicación con la cápsula articular. Pero tanto en el Tallán como en otro libro de pediatría ortopédica, menciona que usualmente es esto lo de la bursa y no hay comunicación entre la cápsula articular. Aquí podemos ver un corte transversal donde se observa el quiste entre la bursa del semimembranoso y del gastrocnemio. En cuanto a su histopatología, existen 4 tipos histopatológicos del quiste de Baker. Puede ser un quiste fibroso, como lo vemos en la primera imagen, un quiste sinovial, un quiste inflamatorio o un quiste transicional. La diferencia entre estos es el grosor de la capa. Esto es importante porque a veces, dependiendo del tipo, por ejemplo, el tipo C, el inflamatorio, y el tipo C sinovial, tienen una cápsula mucho más gruesa a comparación de la fibrosa. Entonces, en los estudios como ultrasonido, esto nos puede dar un falso negativo porque la cápsula es más gruesa y a veces es más difícil valorarlo. Entonces, esto nada más para que lo conozcan. En cuanto a las manifestaciones clínicas de estos pacientes, como les digo, la mayoría van a ser asintomáticos y la mayoría van a ser hallazgos, usualmente tras el paciente haber tenido una caída o alguna lesión, y va a ser pues simplemente un hallazgo. Pueden tener un crecimiento gradual, la masa va a ser de consistencia firme, se va a encontrar
en la región medial y distal al pliegue de la rodilla, y con la extensión de la rodilla o en una posición de hiperextensión o en decúbito prono se va a acentuar más esta tumoración. Entonces va a tener también una transiluminación positiva, la cual nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de esta patología. Entonces aquí está medial y distal al pliegue de la rodilla, ¿sí? Y usualmente unilateral. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, es importante recalcar que el quiste de Baker usualmente va a ser único y es benigno en pacientes que no tienen ninguna otra patología. Entonces, en cuanto a los diferenciales, menciona que hasta un 61% de los niños con enfermedades inflamatorias, sobre todo artritis, pueden presentar quistes de Baker. En la enfermedad de Lyme se ha visto también formaciones de este tipo. Sabemos que esta es una enfermedad infecciosa, entonces también hay que hacer diagnósticos diferenciales si tenemos alguna sintomatología asociada a esto. Y otros con los que podemos hacer diagnóstico es lipoma, un aneurisma de la arteria poplítea, un sarcoma sinovial y un osteosarcoma. En cuanto a los estudios paraclínicos, les digo, el más fácil que podemos realizar y que tenemos a la mano va a ser el test de transiluminación, el cual va a ser positivo. Usualmente si la lesión es sólida, pues el test va a ser negativo. Entonces, que esto sea positivo nos indica que la tumoración va a tener un contenido líquido. El otro estudio que nos va a ayudar va a ser el ultrasonido, que es uno de los más fiables. ¿Por qué? Esto nos va a mostrar una señal líquida en la lesión entre el semimembranoso y un gastronecmio, y a veces es mucho más importante y más certero que incluso la resonancia magnética, y nos va a servir para descartar lesiones sólidas. En las radiografías únicamente vamos a ver un aumento de volumen en los tejidos blandos, como lo observamos aquí en esta imagen. Y esta es una imagen de un ultrasonido, donde podemos ver la cavidad quística llena de contenido líquido. Y en la resonancia magnética, esta se va a realizar si el ultrasonido no es compatible o o tenemos dudas todavía y la clínica no es tan acentuada como ya se las mencioné. Aquí en las resonancias podemos ver también si hay una conexión con la cavidad articular. En cuanto al tratamiento de esta patología, como les comento, usualmente es una patología que va a tener una historia natural hacia la resolución espontánea a los 12 o 24 meses aproximadamente. Sin embargo, lo menciona mucho en literatura, que es los papás usualmente van a tener así como que muchas dudas, van a estar preocupados, entonces van a pedir muchas veces que se opere este tipo de patologías, aunque el niño no tenga sintomatologías, por el hecho de que no les gusta, no les agrada que pues su hijo tenga este tipo de lesiones. Entonces, debemos ser muy claros con los familiares, con los papás, y explicarles la naturaleza de esta patología, y que si no tienen ningún síntoma, pues no es necesario operarlos. Entonces, más que nada, en los que no tienen síntomas, el tratamiento va a ser conservador con vigilancia. Si el paciente tiene crecimiento rápido, si tiene dolor o si tiene limitación funcional, el tratamiento va a ser quirúrgico. Sin embargo, se ha descrito un alto riesgo de recurrencia, incluso hasta un 40 o 50%. Si tenemos un quiste con un crecimiento rápido, también es importante valorar a nuestro paciente datos de alarma como pérdida de peso, astenia, dinamia, fatiga, etcétera, y descartar alguna tumoración maligna. Cuanto a la técnica quirúrgica para la resección del quiste de Baker, esta se realiza mediante un abordaje posterior con el paciente en decúbito prono. Se coloca una isquemia supracondilia. Entonces se va a realizar un abordaje posterior con una incisión transversa en el hueco popliteo en forma de S. Se va a identificar la lesión entre la cabeza medial del gastrocnemio y el tendón del semimembranoso, debajo de la fascia superficial.
Se puede realizar una flexión de la rodilla para valorar la extensión de la lesión e identificar si existe una conexión o no con el espacio intraarticular. Con disección roma se libera el saco quístico y se expone completamente el quiste. Este se va a seccionar a nivel de su tallo o su unión y se va a identificar el orificio como se ve en esta imagen. Entonces se va a realizar un cierre con una sutura no absorbible con un punto tipo purse string o en bolsa de tabaco, como lo vemos en la imagen de aquí abajo. En la técnica que se describió, no me acuerdo quién la describió antes, no hacían esta sutura, por lo cual es que tenía un alto riesgo de recurrencia. Sin embargo, con esta nueva técnica, en un artículo donde lo leí, la recurrencia disminuyó casi a menos del 10%. Entonces, se realiza este punto en bolsa de tabaco y el muñón restante es invertido hacia la articulación. Posterior a esto, se va a suturar el tendón del gastrocnemio en el orificio de la cápsula para mejorar el cierre de esta y su adosamiento. Entonces, estas dos situaciones, tanto la sutura en bolsa de tabaco y la sutura del tendón del gastrocnemio, disminuyen el riesgo de recurrencia. En cuanto al tratamiento postquirúrgico, se deberá de inmovilizar al paciente con una férula muslopodálica con 20 grados de flexión de la rodilla y empezar ejercicios pasivos tanto con levantamiento de la pierna y ejercicios del cuádriceps, diferir la deambulación por 2 semanas y posteriores a las 2 semanas ya puede empezar el paciente con sus actividades normales. Y pues, la verdad son temas muy cortitos. Eso sería todo. No sé si tengan dudas. Hola, buenas noches. Yo le quiero preguntar algo a usted. Sí, adelante. Eso. Es que ya ves de lo que decía de que en los niños es más que nada de la bursa del semimembranoso y en los adultos sí había una conexión hacia la cápsula. En los libros sí recarga que esa es la diferencia entre lo de los niños y en los adultos. Pero luego leí varios artículos de tratamiento y mencionan que en los hallazgos, todos los niños que habían operado sí tenían una conexión con la cápsula articular. Sí, de hecho hay ahí, digamos, todavía esta parte de discusión entre si hay conexión o no, pero sí, efectivamente tú tienes toda la razón. La gran mayoría de la literatura refiere, y sobre los que han operado, que sí hay una conexión. No es, tengo yo dos pacientes ahorita entre los 7 y 9 años. Las dos, de hecho, son mujeres sintomáticas. Sí se palpa, y bueno, cuando lo exploras, pues sí se nota, se palpa, pero no hay dolor, no hay molestia. Y como bien dijiste tú, una de las pacientes, pues ya nos refirió que, bueno, la mamá, los papás que sí quieren que se opere. Y la otra pequeñita, pues ahí por el contrario, la mamá no quiere que se opere. Pero básicamente las dos están asintomáticas, tienen movilidad bien, o sea, hacen prácticamente todas sus actividades normales, pero sí todavía sigue esa controversia entre si sí es solamente de esa región, ¿no? De muscular o de la bursa, pues, o si hay una conexión, pero sí también lo que yo he revisado, pues es que comentan que sí hay una conexión hacia la articulación. Está muy bien ilustrado en el tema de quiste de Baker. La verdad es que está bastante bien. Las imágenes me imagino que son no sé si son de un libro o del artículo o de alguno de los artículos que leíste, pero pues están bastante bien porque pues te muestra bastante ahí cómo hacer la reparación y la sutura que comentabas. De hecho, sí tienen a recidivar. Hay tratamientos descritos que imagino que checaste, ¿no? Están los artroscópicos, están las punciones, pero básicamente pues tienden a... Sí. Bueno, hay una alta tasa según lo que se sienta, ¿no? Pero sí de los que, digo, en los casos que sí se han operado, de hecho sí encuentras
sí encuentras una comunicación hacia la articulación, o sea, sí, sí es como, no sé por qué habrá toda esa parte, ¿no? De la discusión entre sí, sí o no, pero sí es verdad que sí hay conexión hacia la articulación, la gran mayoría de las veces, ¿no? En otra, por el otro lado, de una vez tocando el otro tema, bueno, creo que sí, ahí creo que mi punto de vista es que sí, sí faltó revisar un poquito más lo de menisco discoide. Digo, mencionaste prácticamente todos los puntos importantes. Este, Probablemente nada más lo que yo comentaría es, bueno, sobre todo para que pues, nos quede ahí un poquillo más claro esa cuestión de la parte de las fibras que están como afectadas o la lesión estructural que tienen son las fibras radiales, el colágeno de las fibras radiales en el menisco. Y de hecho, pues parte de lo que se ha visto, por ejemplo, también es esa cuestión entre más pequeños los pacientes, de hecho tienen más vascularidad hacia la parte del o sea, el menisco, está más vascularizado, entonces esa estructura que tiene, ¿no? El aumento de espesor, la vascularidad normal, pues va a hacer eso se predisponga a que se rompan, ¿no? A que estén rotos estos. Entonces, ahí ver esa parte de comentar un poquito eso. Y pues ya comentaste también en los artículos esa parte de lo que vas a entrar radiográficamente y en resonancia. Recordar que en los niños muy pequeños, en lo que es la parte del cóndilo lateral, pues es mucho cartílago. Entonces, hay el curve of sign, cuando tú lo puedes medir en una radiografía AP, si es menor de 8, pues de 8 milímetros, eso pues ya te está hablando de que puede haber también ahí un menisco. Es la medición de los cóndilos, las unidades entre los cóndilos y haces esa medición de un cóndilo y del otro. Si es menor de 8, bueno, pues ahí te va a dar un dato, pero en los niños más pequeños, pues esa zona del menisco lateral, pues tiene mucho cartílago. Entonces, por ejemplo, ahí pues no lo puedes hacer. Hay algunos otros datos, en algunos artículos mencionan que puedes hacer una artrografía, ¿no? Y bueno, lo que mencionaste de las imágenes en resonancia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Se relaciona mucho a osteocondritis disecante, hasta en el casi 20% de los pacientes. Entonces hay factores predictivos, si es varón, si es joven, y en dónde lo vas a encontrar en las zonas del fémur cuando lo divides. Si está en la zona 4 es que está completo, si está en la zona 5 es que es incompleto, y eso lo ves en las radiografías. Por eso digo que esa parte de los estudios de imagen faltó comentar un poquito. Hay una clasificación artroscópica y entonces, bueno, de ahí ya vas a tener 3 tipos de desinserción. Y de hecho, esos mismos tipos de desinserción son los que te van a dar las características al momento de explorarlo, ¿no? Si tienes una desinserción del menisco de la cápsula anterior, pues el resalte va a ser con luxación posterior, o sea, el menisco se va a luxar hacia posterior en extensión, ¿no? Y así te va a dar dando cada uno de esos patrones. Si hay una desinserción del menisco hacia la cápsula posterior, pues entonces el resalte al momento de explorarlo, pues la luxación va a ser anterior en flexión. Entonces ahí nada más tienen que valorar bien esa parte, y aparte pues hay pacientes que tienen un flexo crónico porque el menisco está luxado hacia anterior y central. Entonces tienen que, pues estaría interesante que fueran a revisar nada más esa parte de la clasificación artroscópica, que es la clasificación de AHN. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, pues las cirugías en la clasificación de Watanabe, acuérdense que ya hay digamos, otro subtipo, que es el menisco en anillo, ¿no? Entonces, nada más ahí como
cómo ir a otras cosas. Y efectivamente, si al paciente le haces una meniscectomía parcial o completa, sobre todo completa, pues se van a ir a artrosis rápidamente. Alrededor de entre 9 meses y un año van a tener una artrosis, ¿no? Entonces, pues en la actualidad sí lo que se hace es hacer la cuestión de la sausurización que comentaste y fijar el menisco, ¿no? Entonces, pues creo que nada más. El menisco discoide es un tema bonito porque, bueno, al final del día, pues ves mucha anatomía, sobre todo a los que les gusta o que están pensando, sobre todo R4 o algo así, que van a hacer artroscopía y esto, pues es interesante por toda la anatomía y las características que tiene el menisco, ¿no? Entonces, pues creo que nada más. Doctor Luis Pérez, ¿nos regalarías un comentario al respecto, porfa? Agarraron ocupado, pero yo les tengo una pregunta. ¿Les han llegado bloqueos de rodilla en la consulta en urgencias? Niños, ¿no? Uno, creo, en mi R2, sí, pero uno nada más que recuerdo. ¿Y qué le hicieron? Pues, Férula y sí, extensión forzada, férula y a la consulta. ¿Con quién? ¿Con el doctor Antonio o con el doctor Mora? Mora. Lo mandamos con el doctor Morado. ¿Y cuál fue el protocolo? ¿Se acuerdan? Se mandó con el doctor Ben. Lo mandamos a resonancia, doc, y ya. La verdad es que le perdí la pista al paciente. Ya no saben. No, la verdad le perdí la pista Pues al sí. paciente. Lo mandamos a resonancia y a segundo nivel y después que regresara. Pero ya le perdí la pista al paciente. No, nada más saber que siempre que se bloquea una rodilla, pues hay que tener la sospecha muy alta en la lesión interarticular, ¿no? Dentro de ellas, pues está el menisco discoide, que en realidad, pues bueno, el tratamiento, como ya les comentaron, es totalmente conservador si no hay alguna lesión, si no hay algo que bloquee la rodilla o que le provoque alguna molestia. Si hay datos de alguna limitación de la rodilla, pues hay que operarlo, ¿no? Pero siempre bien protocolizado. Y en cuanto al Baker, pues bueno, yo les soy sincero, solamente he operado uno. Sí he tenido varios pacientes, pero siempre les platico de esa posibilidad que de más o menos en 2 años puede desaparecer el quiste. Y afortunadamente, pues todos se han aguantado y se han esperado y se ha remitido el quiste de Baker. No así en un paciente de 17 años, que en realidad pues ya podemos decir que es un adulto, ¿no? Si lo tengo que operar. Sí es más frecuente en mujeres. Y acá lo que comentaba su compañera en su plática, las mujeres son un poco más especiales, ¿no? Y más las mamás. Entonces, pues la mamá no quería que se le viera esa bola. Pero mientras nosotros les expliquemos que vamos a quitar una bola y probablemente dejar una cicatriz, pues a veces eso lo piensan más, ¿no? Porque puede ser que en 2 años se pueda quitar ese quiste de Baker. Entonces, acá es la cuestión del convencimiento también. No sé si se fueron a operar a otro lado, pero de la mayoría que he visto, pues bueno, sí regresan conmigo y la verdad es que sí se quita. Y el de 17 años, pues sí tenía conexión hacia la cápsula articular. Pero pues bueno, no, y nunca puncionarlos, eso sí, nunca puncionar un quiste, eso no hay que hacerlo. Si no lo hacemos con una buena técnica séptica, se puede infectar, ¿no? Y la verdad no tiene caso, se va a volver a formar si lo hacemos, la recurrencia es muy alta. Yo quería preguntarles algo, doctores. Ahorita que preguntan si habíamos visto algún paciente con algún bloqueo, creo que ese paciente que comenta mi compañero es un paciente que creo que llegó después de jugar fútbol.
y le sospechaban lesión del ligamento. Sí se inmovilizó, regularmente a los pacientes no les hacemos, o sea, no los puncionamos, nada más se mandó a que se le realizara la resonancia magnética y yo recuerdo que vi a un paciente con el doctor Beni y lo mandamos justamente a la consulta, a rehabilitación. Entonces, a ese paciente lo mandamos a rehabilitación, se mandó a una resonancia magnética y pero él decía que nada más sentía como a veces cierto grado de bloqueo, sobre todo cuando hacía la extensión completa. Pero, por ejemplo, pues yo recuerdo que no se le hizo artroscopía, o sea, nada más se mandó como 3 veces a rehabilitación. Entonces, por ejemplo, ahí en esos pacientes, bueno, en unos artículos que yo revisé, por ejemplo, es muy frecuente que el menisco discoide dé sintomatología después de las actividades físicas, pero por ejemplo, pues también la ruptura del ligamento se supone, o las lesiones del ligamento cruzado, siempre son, o bueno, mejor dicho, son el primer diagnóstico que tenemos que sospechar ante este tipo de mecanismos de lesión. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor manera para abordar a estos pacientes? Ay, pues no sé, en el sentido de lo que respecto a lo que opina Luis, pero yo creo que a veces estas patologías yo creo que se subdiagnostican. Porque a lo mejor, igual a lo mejor no te va a llegar, o sea, pues digo, salvo que sea como algo que lo que estás comentando después de hacer deporte, que llegue a urgencias porque sintió que no movía la rodilla o no, o empieza a comentar que la siente que no se puede, que la siente trabada, que no sé, o sea, pero cuando llegan a la consulta, cuando llegan después a la consulta referidos por rehabilitación, y te detienes un poco a ver las radiografías y pues si tienes la sospecha y le mandas a hacer resonancia, yo creo que sería, digamos, no sería tan así como que, no es tan común. Creo que sí es común porque de hecho hay pacientes de hecho hasta muy pequeños en edad que pueden tener esto y también hay casos que son bilaterales. Recuerdo por ahí un caso de un chico que se operó en el 2018 y 2 años después tenía sintomatología en la rodilla izquierda. Entonces yo creo que ahí valdría la pena, pues, como todo en urgencias, creo que valdría la pena, pues, hacer la valoración ahí, si es necesario inmovilizarlo y volverlo a citar y como dice bien Luis, pues hacer un buen protocolo para llegar al diagnóstico y bueno, pues después, si es necesario, pues sugerirle cirugía. Pero pasa también muy común, por ejemplo, en otro tema que me imagino que después van a dar, que es luxación de rótula o luxación residuante de rótula, ¿no? Pues ahí muchas veces se subdiagnostica y no llegas o no le das seguimiento al paciente porque siempre vamos a inmovilizarlo y te citamos en tantas semanas o en una o en 2 y volvemos a explorarte la rodilla y ver si pero pues sabemos que de todas en una luxación de rótula, el ligamento colateral medial pues está dañado y tienes que hacer un protocolo y también algunos tendrán que llegar a cirugía, tienes que reparar eso. Y a veces queda solamente en, pues medicamento, reposo, no haga actividad física, vaya a rehabilitación y luego se te pierde. O sea, se queda en eso, pero me da la impresión de que es porque a lo mejor no seguimos así como bien dice Luis, pues un protocolo para llegar al diagnóstico y comentar al paciente qué es lo que se tiene que hacer. Pero no sé, ¿qué opine? Perdón, todo paciente que se bloquea la rodilla, sí hay que tener mucho en cuenta que a veces los niños son manipuladores. Perdón, es que estaba haciendo ejercicio, perdón. Pero cuando se bloquea una rodilla, créanme que sí el dolor es muy intenso. Hay algo que van a ver que va a poner contrarresistencia al niño cuando quieran extenderla. Entonces yo creo que ahí sí hay que creer al pequeño, ¿no? Y
Y recuerden que el dolor en un niño siempre hay que creerle. Aunque manipule, siempre hay que creerle. Entonces yo creo que cuando les llegue un paciente con bloqueo de rodilla, lo que hay que hacer es desbloquearla uno. Si lo permite con maniobras sin sedación, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, hay que meterlo bajo sedación para liberarlo. Hay que inmovilizar y mandarle a sacar su resonancia magnética para descartar que ya sea un problema meniscal o un problema ligamentario. No sé si hay que me corrija el doctor Antonio, pero una resonancia magnética no es tan fidedigna de forma inmediata. Debemos dejar pasar un tiempo para que baje el edema y nos puedan dar una mejor imagen. Y yo creo que antes de mandarlo a rehabilitación es descartar qué patología tiene, porque lo que hemos comentado en otras ocasiones, ya hay protocolos para cierto tipo de patologías, y si tú lo mandas así nada más porque es bloqueo de rodilla, o por si estás pensando en un menisco, y a la mera hora es un ligamento, pues la terapia probablemente le pueda ayudar un poco, pero puede ser que también le lastime. Entonces yo creo que es mejor inmovilizarlo, mandarle su resonancia, ya que tengamos la resonancia, valorar criterios si es quirúrgico, o lo mandamos a terapia física. Gracias, Docs. Muy bien. ¿Alguno más de los residentes que tenga alguna duda? Hablen ahora, callen para siempre. ¿No? Ok. Yo Bueno, tengo yo una nada duda más. respecto a la Ay, perdón. clasificación. Adelante, G. No, sí, era igual de la clasificación de Watanabe. Ajá. Ah, no, yo la que comentaba el doctor, la de Han, no es igual a la de la de Watanabe, que era la artroscópica. No, la clasificación de Watanabe, de hecho, pues está escrita, tiene mucho, ¿no? De hecho, por la incidencia que tienen en esos países asiáticos, pues tiene relación con la clasificación de Watanabe, la clasificación de AM, que es la artroscópica, pero digamos, en el sentido de, déjame, por ejemplo, si tú tienes la clasificación artroscópica tiene 3 tipos de desinserción. Entonces, si tú tienes una desinserción del menisco de la cápsula anterior, correspondería a una Watanabe 1. Si tú tienes un menisco de la cápsula posterior, entonces esa parte está desinsertada, correspondería a una Watanabe tipo 3. Y si tú tienes una desinserción en el ángulo posterolateral, correspondería al Watanabe tipo 4, que lo describieron años después, y que es esta imagen que le llaman menisco discoide en anillo. Entonces, a eso correspondería la Watanabe. De hecho, esa clasificación artroscópica está descrita en el Journal de Arthroscopy del 2008, por si la quieren buscar. Entonces, de ahí que cuando tú exploras al paciente, lo que te comentaba, o sea, eso va a ser importante. Y de hecho, en algunas pláticas que en alguna vez di, hacen la resonancia dinámica y entonces justo en movimiento de extensión tú puedes ver hacia dónde se luxa el menisco, o al revés, cuando haces flexión, pues hacia dónde se luxa el menisco. Entonces ahí la desinserción del menisco de la cápsula anterior, el resalte tú lo vas a tener, la luxación va a ser posterior en extensión. Le llamamos signos del resalte porque cuando tú lo exploras, pues se nota como hay un resalto o un cluck, ¿no? Que tú puedes percibir tanto visual como al momento de explorarlo. Entonces la luxación va a ser posterior en extensión. Si tú tienes la desinserción del menisco es de la cápsula posterior, entonces la luxación va a ser anterior en extensión. Y así sucesivamente hacia la cuestión de que tienes un flexo crónico. Tú pones al paciente en prono y tú puedes observar cómo la parte donde la rodilla que tiene el menisco discoide está en una extensión. No hay un flexo, no puede, se bloquea la rodilla, no hay un resalte como tal, porque está bloqueada porque ese menisco está luxado hacia anterior y central.
Y de hecho, esos pacientes tienen, pues, el pronóstico es más malo que el que tienen los otros, en cuestión ya de como tal de las cirugías, ¿no? Entonces, por eso es que tiene la relación con la clasificación de Watanabe, pero no es la misma clasificación. Gracias, doctor. Sí. Angie, ¿tenías alguna otra duda por allí? Era eso de Watanabe, pero ya dijo el doctor que en la Journal del 2008 para buscarla, la tipo 4, pero no, ahí sí no sé si se refiere a que también, bueno, en algunas bibliografías vi que en asa de balde, pero no sé si ese tipo de lesión es exactamente lo mismo que en anillo. Podría venir descrito así, pero bueno, la mayoría de las veces en la literatura, de hecho, sí le ponen así. Em, em, ring, no sé qué. Déjame ver si la tengo por acá. Aquí tengo una imagen de esa aquí. Sí, de hecho lo refieren así, de hecho lo estoy viendo, exploreando, y sí. Que es parecido, de hecho, si la encuentran por ahí, si no yo se las paso con mucho gusto, pero si la ven por ahí, de hecho sí parece una lesión en asa de balde, es muy grande, es muy amplia, ¿no? Y por eso también en el tratamiento que ahí pues siempre nos puede orientar más el cirujano articular, ¿no? En este caso, Toño, en el sentido del tratamiento, pero por eso es importante que en la saucerización, sobre todo por eso les comentaba, para los que a lo mejor estén pensando, sobre todo ya R4, R3, probablemente que a lo mejor van a ir a hacer cirugía articular. En la saucerización, de hecho, todos los cirujanos recomiendan que no, como bien lo mencionaron en la plática, que no rebajes más allá de 6 milímetros el menisco, porque al final del día lo que se ha visto es que va a haber una degeneración del menisco y entonces después te va a quedar destruido. Y entonces eso es una complicación muy seria porque prácticamente te va a llevar otra vez a artrosis de esa zona. Entonces es importante. Y lo que comentan en el tratamiento artroscópico, pues es que tienes que ir a buscar primero la cuestión de dónde está, digamos, hacia dónde está el gap, y luego ya ir a hacer, primero explorar, ¿no? O sea, digamos, lo que recomiendan es primero es explorar, hacer la palpación, y luego a partir de ahí, bueno, pues ya sí hay que ver porque algunos tienen degeneración quística, ¿no? Si están instables, y bueno, ya después de eso, ¿qué es eso? Pues hacer la reinserción, ¿no? La reparación meniscal. Entonces, eso es lo que se recomienda mucho en cirugía, y tener cuidado con eso, de cuánto le comes, porque no porque se vea muy ancho, pues tienes que comer mucho, porque si no, te va a quedar un disco extruido y eso es una complicación y le va a ir mal al paciente, ¿no? Y por ahí encontré en algún momento también, por ejemplo, que por eso en la cuestión digamos, como tal de la hepatogenia, es que también igual, pues la morfología embrionaria, ¿no? Como comentaban, y por ahí encontré en algún artículo que el paciente lo operaron y hizo una recidiva del menisco discoide, una paciente femenino de 17 años. Entonces, pues tuvieron que volver a hacer, digamos, prácticamente la misma cirugía, y el paciente que les comento, de hecho, ese paciente, es un paciente si no me recuerdo, lo vi en el INP, y así pasó, o sea, llegó con sintomatología de la rodilla derecha, se hizo la cirugía de la rodilla derecha, se fue controlando, mejoró de la rodilla derecha, de hecho también hasta las imágenes radiográficas y de resonancia se veía cómo había mejorado la parte de los cóndilos y la internía articular, pero a los 2 años exactamente empezó con síntomas de la izquierda. Entonces, al momento de hacerle otra vez todos los estudios, resonancia y esto, pues ahora tenía del lado izquierdo, y pues también igual, ¿no? Pues se propuso hacerle igual toda la técnica artroscópica para hacer el remodelado de ese menisco. Entonces, pues siento que, pues vuelvo a insistir en que probablemente porque no estamos habituados como tal, no sé si Luis, pero no estamos habituados
sea, que tienes un paciente de estas características, yo la verdad es que pues iba a entrar a la cirugía y esto, pero me voy a apoyar en el cirujano articular que tenga a la mano. Y muchos que son pues cirujanos articulares de adultos, cuando les presentas a un paciente adolescente, pues como que lo piensan y mando la rehabilitación y pues si sí se tiene muchos síntomas y si se bloquea y si, no sé, o sea, siempre es, ¿no? A pesar de que uno vea los estudios con ellos y le diga, oye, pero mira, Yori, pero aquí se ve el menisco así, o tú cómo ves, y pues siempre es esa parte y bueno, pues lo que comentan los que hacen este tipo de reparaciones, pues es que las técnicas también, pues no son tan sencillas, tiene su detalle, ¿no? Hacer este tipo de procedimientos. Pero básicamente, pues es eso, y pues lo tenemos que saber porque aunque no opere el paciente, pues tengo que saber qué es lo que le vas a hacer o qué le vas a ofrecer, porque no solamente a nivel institucional, también a nivel privado. Entonces, pues creo que ahí, les digo, pasa exactamente lo mismo. Hay muchos pacientes que vemos y que, como dice Luis, a lo mejor lo ideal sería hacer ese seguimiento y ok, después de cierto tiempo, ¿no? Que ya no inmovilizaste, que ya viste, que pues habría que hacerle todos los estudios para complementar y ver de qué se está tratando. Pero mucho también pasa, y eso se los digo porque, o sea, ya en estos años me ha tocado verlo, o sea, pacientes que llegan con, aunque no sea una luxación recidivante de rótula, porque bueno, a lo mejor, bueno, y ya agua pasa por mi casa, pero hasta si algún paciente que no tenga antecedente y que de repente llegue luxado de la rótula, le tienes que dar seguimiento porque la mayoría de las veces bueno, ya van a necesitar reparación también de ese ligamento, ¿no? Y muchas veces pasa así, el paciente, ok, te obedece en el sentido de que no hace actividad física, tiene reposo, ya mejoró el edema, ya empieza a mejorar la marcha, ¿no? Lo mandas a rehabilitar y todo, pero pues a veces ahí queda, por eso digo que se subdiagnostica, porque al final del día ya no le mandaste a hacer estudios, y mucho en esta situación es un esguince de rodilla, es una bursitis, y ahí se quedan los pacientes. Entonces, a lo mejor si uno les diera esa continuidad de hacer el protocolo de estudios y todo, pues a lo mejor te encontrarías con eso, ¿no? Por eso dicen por ahí, menisco discoide de niños, hallazgo casual, pues pudiera ser. Ok. Muchísimas gracias, maestro. Y pues bueno, ¿alguien más que tenga algo que preguntar? Bueno, no por el momento. Bueno, veamos qué trajeron el día de hoy en cuanto a sus artículos. ¿Empiezan los R4, por favor? Voy, Doc. Gracias, Angie. Espere. Bueno, este es un artículo que se publicó en el 2016. Es un artículo de un autor japonés. Es acerca del tratamiento artroscópico del menisco discoide en niños. Y bueno, ellos hablan que dentro de la incidencia, como ya habíamos comentado, es aproximadamente del 0.4 al 16.6. Hablan acerca de que, como les había comentado, es la segunda lesión que probablemente con mayor prevalencia después de las lesiones del ligamento cruzado. Y también es importante señalar que previamente varios autores habían dicho que el tratamiento predilecto para este tipo de lesiones era la meniscectomía total. Sin embargo, pues ya habían encontrado diferentes estudios a seguimiento prospectivos en los que encontraron que los niños que se habían sometido a una meniscectomía total tenían muy buenos resultados favorables a términos posquirúrgicos. Sin embargo, a largo plazo los niños iban a presentar una degeneración articular precoz, a diferencia de los que no se les hacía la meniscectomía. Y bueno, ya después se empezó a utilizar lo que es la saucerización, que ya nos describió esta Rubí a lo que se refería.
Y bueno, en este estudio se tomaron 34 niños entre el 2007 y el 2014, en una edad promedio de 12.9 años de edad, y en total se operaron 39 rodillas. 21 fueron del lado izquierdo y 21 niñas y 13 niños. Esto yo creo que sí es importante porque la persistencia de los síntomas que refirieron los niños en promedio fue de 11 meses y el seguimiento de los mismos pacientes fue aproximadamente de 14 meses. Previamente todos los niños se hicieron una exploración, se hicieron radiografías, resonancia magnética y se hizo la determinación de la lesión o de la sintomatología de acuerdo al score de Lysholm, ¿ok? También todos estos niños recibieron previamente rehabilitación antes de realizarse como tal el manejo quirúrgico, y esta rehabilitación se llevó a cabo durante 3 meses. Y bueno, los resultados también se valoraron nuevamente con la escala de Lysholm para valorar cómo les fue en el tratamiento quirúrgico. Y bueno, entonces, como ya habíamos comentado, en el tratamiento quirúrgico se va a encargar primero de hacer, obviamente, la localización de lo que va a ser el menisco, ver cómo están las estructuras, el tipo de menisco discoide, la estabilidad periférica de los bordes, la posición, la extensión del mismo menisco y también la extensión de la lesión o de la lágrima que va a tener de lesión el mismo menisco. Se tiene que confirmar y se confirma si hay alguna lesión dentro del menisco y se va a clasificar de acuerdo a Watanabe. Aquí no vi lo de la clasificación de Hamp. Y bueno, dentro de lo que es las meniscectomías parciales se realizaron principalmente en los tipo 1, como ya había comentado Rubí. Van a ser los que van a tener engrosamiento del borde periférico principalmente. Y bueno, ya para hacer como tal Ay, perdón. Sí, ya después van a hacer con las tijeras y el shaver lo que va a ser la saucerización en lo que es el menisco discoide, y como habían comentado, el menisco se va a recortar aproximadamente de 6 a 8 milímetros y ya después el remanente se va a tener que revisar nuevamente la estabilidad del mismo y se va a sondear. Al mismo tiempo ellos se estimulan con una escofina y una aguja de 22 Grange para crear como tal accesos vasculares dentro del mismo menisco. Y bueno, para los remanentes inestables, estos se van a tener que estabilizar posteriormente con la cápsula adyacente, y dentro de estos van a existir de dos tipos, cuando existe la inestabilidad posterior y cuando existe la inestabilidad anterior. Dentro de la inestabilidad posterior o en el borde medio, ellos reparan con la técnica de All Inside, y ellos utilizan el sistema de Viper. Y también pueden realizar la técnica de Outside con una cánula y aguja, y pues ahora obviamente suturando con el fiberware. Y para las inestabilidades anteriores, el borde se va a estabilizar con las técnicas de Outside In y pues obviamente suturando con el fiberware. Y bueno, todos los niños también se sometieron a un periodo de rehabilitación en el cual, si se les hizo solamente saucerización, se inician movimientos libres de la rodilla 3 días después de la cirugía, apoyo parcial a la semana y apoyo total de la pierna a las 2 semanas. Corren a los 2 meses y se reintegran a su actividad deportiva a los 3 meses. En los pacientes que aparte de la saucerización se les hizo alguna sutura o reparación meniscal, se les indica el ejercicio a las 3 semanas y la carga parcial del peso a las 5 semanas y la carga total a las 7 semanas, y reanudan sus actividades deportivas a los 4 meses. Y bueno, esta es una imagen acerca de un menisco discoide tipo 1, Watanabe clasificación 1, en la que, como ya habíamos visto en la clase con Rubí, es completo el menisco, y aquí es la imagen posterior a la saucerización. Son estos bordes los que tenemos que valorar, y ellos aclaran que con el shaver hay que ver justamente o reavivar como tal los bordes, y posteriormente con las agujas ellos intentan hacerlo de la vascularización. ¿Ok? También aquí en esta imagen tenemos el caso de otra niña
en el que, como ya habíamos visto también en la clase de Rubí, muy ilustrativamente, esta es una resonancia magnética con el menisco discoide completo, ¿ok? Volvemos a ver una Watanabe 1, cómo se ve con la saucerización. Aquí identifican la lesión meniscal y justamente empiezan la reparación. Hay un video de Artrex en YouTube, por si lo gustan ver, que habla acerca de las técnicas de reparación meniscal. No todas son outside o todas son all inside o all outside. Depende de la localización de la lesión meniscal, es el uso de estas técnicas que, bueno, que ellos ocupan. Nosotros creo que en el hospital solamente he visto que el doctor venía a hacer las menisectomías. Nunca he visto que haya una reparación. Y bueno, entonces, dentro de los resultados que ellos tuvieron, las lesiones meniscales que encontraron principalmente fueron las de tipo horizontal, posteriormente fueron las complejas, o sea, las que fueron completas, las lesiones en asa de balde también en 4 pacientes, las longitudinales en 5 pacientes, y bueno, pues ya vimos que las lesiones que más se presentan son las de tipo horizontal. Y bueno, los procedimientos que principalmente se utilizaron fue en 22 rodillas se usó la saucerización, en 10 la menisectomía parcial, en 5 pacientes la saucerización y sutura, en un paciente solamente la sutura y en un paciente la menisectomía subtotal. Dentro de los resultados, con el score de Lison, ellos tienen que, dentro del score prequirúrgico, tienen un valor de 63.9 y postquirúrgico de 92.3. Sin embargo, hicieron nuevamente una valoración en los pacientes con esta misma escala, con técnica de saucerización con o sin reparación del menisco y con la menisectomía parcial. Y ellos refieren que realmente las P's no son tan significativas, pero dentro del score encontramos que como tal hay una mejoría en los pacientes que se les realiza como tal la saucerización. Y bueno, ellos refieren que también dentro de los pacientes solamente tuvieron 2 pacientes, si no mal recuerdo. Sí, 2 pacientes que requirieron reoperación. Una rodilla que tuvo una reruptura de la sutura y se le hizo una menisectomía parcial, y la otra que tuvo chasquido después de la saucerización y también se le hizo una menisectomía parcial. Esto es importante porque también los pacientes con osteocondritis disecantes se encontraron en el 10% de los pacientes antes de la cirugía. Entonces, esto es importante por lo que comentaba hace un momento el doctor. Es muy frecuente encontrar o son más predisponentes los pacientes a presentar osteocondritis, a diferencia de los otros pacientes pues, que no tienen esta patología. Sin embargo, después del tratamiento quirúrgico, solamente 2 rodillas que representan el 5% presentaron osteocondritis disecante. Y bueno, dentro de las conclusiones que ellos encontraron fue que pues los pacientes realmente sí tienen una mejoría clínica importante, y lo más importante es de que los pacientes van a tener una degeneración o la progresión de la degeneración va a ser todavía menor a aquellos pacientes en los cuales se hace solamente la menisectomía, tanto total como parcial, y eso sin incluir solamente la reparación de las lesiones meniscales. Y bueno, ellos comparan como tal los resultados que ellos tuvieron junto con otros autores con los que compararon su bibliografía, en los cuales también obtuvieron adecuados resultados empleando como tal la saucerización. Y bueno, ellos también concluyen como tal que su estudio, pues es un estudio que sí tiene limitaciones, primero porque sería bueno, en lugar de hacer un estudio retrospectivo, hacer un estudio retrospectivo, y que una serie con 39 pacientes es muy poca la población, y aparte de que la duración en el seguimiento de estos pacientes, pues también es muy corto. Sin embargo, pues como les comentaba, pues encuentran buenos resultados en la reparación del menisco con la saucerización o solamente la saucerización, a diferencia de alguna otra técnica quirúrgica previa, sí, sobre todo las menisectomías nada más. Y bueno, eso es todo.
creo que nota mental, ¿no? Siempre en los pacientes con sospecha de menisco discoide, nunca se nos olvide buscar una osificación, ¿no? Ujú. De ahí en fuera, creo que la cauterización es algo ya comentado por la chaparrita. No sé, ¿algo que quieres comentar, maestra Espíndola? No, es un tema bonito, digo yo, esto de menisco discoide. Y muchos pacientes cuando ya hacen digamos, la plastía del menisco y esto, el solo hecho de hacer eso, está descrito que la gran mayoría de los pacientes van a mejorar de la osteocondritis disecante. O sea, no tendrías, o sea, tienes que valorarla. Si está estable o está inestable. Si está inestable, hay que tratarla, pero si está estable y haces la reparación del menisco, normalmente les va bien. Perfecto, gracias. ¿Alguno de los R3 que traiga artículo, pero de quiste de Baker? No se peleen, no se peleen. Es que la gran mayoría te habla de tratamientos y se van a lo artroscópico y hay por ahí alguno que otro. Es más, creo que en la revista de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica hay por ahí un artículo que habla de un quiste de Baker en un paciente de 5 años y básicamente pues acaban haciendo cirugía porque está sintomático, ¿no? O sea, pero bien decía Luis, la verdad es que en las dos pacientes que yo tengo ahorita, así como dándole seguimiento, una de ellas de hecho es porque la mamá dice que no le quiere ver esa bola ahí, pero a pesar de que, como bien dijo Luis, pues ya se le comentó que normalmente evolucionan bien, que les va bien, que pues hay que seguirlos, pues hay que darles seguimiento. No es tan común, sí se llegan a encontrar, pero o sea, que haya así como, no sé, es algo que los recientes han encontrado algunos artículos por ahí de quiste de Baker, pero casi todo es en adultos, no sé. Totalmente. Ujú. Bueno, entonces, de los R3, ¿qué traerán por allí, por favor? Ah, caray. De hecho, creo que nada más veo a Benny, ¿no? No veo a alguien más de los R3. Sí, Están, yo creo, pues hoy le tocaba a Rubí y me parece que a Taf, pero no sé dónde anda Taf. No sabemos dónde está. ¿Cómo? Ah, es que ya ve que nos dividimos los artículos por día, Doc. Claro, ajá. Me toca a mí, pero pues yo di la clase y creo que a Tafinder. Pero Ok, bueno. Entonces, pues bueno, los R2 tendrán algo. Sí, doc, pero es de menisco discoide. Pues sí, adelante, maestro, no te ¿Sí? preocupes. Ok. Reforzaremos entonces el tema. Ah, bueno, voy a compartir. Claro. ¿Me escuchan? ¿Listo? Es un artículo de la revista de la Asociación Española de Argentina de Artroscopía. Pues es algo antiguo y habla de un menisco discoide interno. Es decir, la mayoría de los casos, de hecho, pues hasta la clasificación que nos presentaban es del menisco discoide externo.
Aquí hablan respecto a que la incidencia del menisco discoide interno, desde el 1941, en la población anglosajona se han reportado 40 casos hasta entonces. Y pues aquí nos presentan dos casos de un joven de 16 años y uno de 22 años, con un menisco discoide interno. Aquí nos presentan una clasificación un poquito, pues, es similar, porque habla, bueno, se basa básicamente en lo que es el espesor del disco y lo que abarca, ¿no? En la cantidad en la cobertura del platillo tibial, por ejemplo, el masivo, el cual, pues, cubre totalmente el platillo tibial, aquí el intermedio, que es una variante en donde la parte central es un poco más delgada, y este último que es lo nombran como un análogo, y realmente pues ese no es como el inestable que tenemos en la otra clasificación de ¿cómo se llama? Watanabe, ¿no? Aquí refiere que el análogo es un menisco normal con un poco de crecimiento, ¿no? Y bueno, en los dos casos presentan que, bueno, de evolución crónica, el primero de 8 años de evolución y el otro, pues, de manera crónica, y que refiere el segundo posterior a un trauma en rodilla. El primero no refiere ningún antecedente de bloqueo articular o de traumatismo, simplemente pues el, el dolor en la parte medial de la rodilla. Y pues aquí vemos en la radiografía la parte medial, el espacio interarticular es un poco más amplio, y ya en las visiones artroscópicas, bueno, pues se identifica la alteración del disco, y en las imágenes de resonancia magnética pues se ve el incremento del disco. En este caso pues ambos fueron de tipo masivos, en el cual pues se caracteriza por el crecimiento del disco de manera anormal. Ambos pacientes fueron tratados con menisectomía total con mejora de la sintomatología. No mencionan que le hayan hecho algún seguimiento a largo plazo para ver el desarrollo. Nada más hablan en el momento posterior que a la cirugía, que presentan una mejoría respecto al dolor, sin bloqueos ni chasquidos. Y bueno, dentro de la discusión del artículo hablan sobre la génesis, que pues ya se mencionó, del disco discoide, las teorías que se tienen, la de Kaplan y la de Seeley. Pues eso sería todo. ¿Y con qué los trataron, maestro? Igual con... Se les hizo una menisectomía total. Sí, yo creo que eso es por el tiempo en que se hizo el estudio. Fue en 1997, bastante pues ya atrasado, pero también tiene que ver con la incidencia de esta forma medial. O sea, un disco discoide medial pues no es frecuente. En cambio, en esa misma revista encontré otros artículos donde dan tratamiento al menisco discoide lateral, igual pues de años, en los cuales les hacen seguimiento y hacen revisión respecto a la mejoría a 9 años, o la sintomatología a 9 años de estos pacientes en diferentes tratamientos, dependiendo de las lesiones que presenten, que si son parciales, que si son completas, incompletas, o que son inestables. O sea, sí varía la técnica con respecto
al disco externo que al disco medial. La verdad es que no sabría, pues me imagino que el medial, pues no, como no es tan frecuente, pues no sé, decidieron hacer la resección del menisco, pero realmente no hay una indicación como tal o ellos no lo explican. ¿De qué año me dijiste que era tu artículo? ¿Del 97? Sí, del 97 y hasta entonces decían que habían reportado solo 40 casos desde 1941. Bueno, solo en la población anglosajona, pero de disco discoide medial, o sea, interno. Ok, bueno, gracias. ¿A quién más le tocaba de los R2? Uriel. ¿Está por allí? Sí. Creo que tampoco lo veo, ¿verdad? Está de guardia, Doc. Ah, ok. ¿Estará ocupado el maestro Uriel? Déjele, mando un mensaje. Pues yo creo que sí, Doc, porque pues de guardia siempre uno está ocupado. Bueno, ok. Pues bueno, entonces daremos por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias a nuestros ortopedistas pediatras, al maestro Luis Pérez, al maestro Espíndola. Gracias por sus comentarios. ¿Así, Angie? Perdón que los moleste y los interrumpa. Pero entonces solamente como conclusión, el mejor tratamiento sería para el discoide el menisectomía menisectomía parcial y saucerización, o de acuerdo al tipo de lesión o del tipo de menisco discoide que presente el niño o la niña. Menisectomías parciales tienen más o menos como el 80-85% de buenos resultados a 5 años, pero después van a degenerar. Y lo que se recomienda es hacer una meniscoplastía, evaluar la estabilidad, la reparación, o si fuera necesario, pues a lo mejor una menisectomía parcial, pero o sea, se sabe que a cierto tiempo van a empezar con algún otro problema. Entonces, pues hay que tratarlos tan pronto como aparezcan síntomas, pues la gran mayoría va a tener lesiones secundarias. Entre más se espera, pues más lesiones secundarias. Va a haber lesiones en el menisco, sí, normalmente van a estar rotos. Entonces, lo que se ha visto es que hay que hacer saucerización y reparación artroscópica. O sea, hay que ir a fijarlos. Nada más hay que también igual, pues ahí la cuestión del tiempo, del seguimiento que le tienes que dar y de lo que se ha visto, ¿no? Porque con el tiempo nuevamente van a empeorar, sobre todo si se hizo una saucerización como muy extensa. Entonces, pues lo que va a pasar es que el menisco se va a estrechar y se va a extruir. Y eso te va a llevar a cambios degenerativos. Entonces, ahí dicen los maestros de artroscopía, pues es mejor comerle un poco menos que comerle de más, ¿no? Entonces, sí, para los niños muy pequeños, pues nada más igual el artroscopio que tiene que ser, o sea, es el más pequeño y hacia la parte posterior, sobre todo cuando son luxaciones posteriores, hay que tener cuidado nada más con la musculatura porque sí está muy cerquita ahí de los vasos y a veces aparte de hacer la saucerización posterior, pues hay que hacer la reinserción anterior y de hecho algunos médicos prefieren hacer una artrotomía para hacer la reinserción del menisco en la parte anterior porque tienes que hacer la saucerización posterior y la saucerización anterior. Entonces, en niños así como pequeñitos, a veces prefieren hacerlo, digamos, mini open para ir a reparar el menisco en esa zona.
Y ya por todo lo demás, pues es todo artroscópico, ¿no? En pacientes mayores, pues sí es todo artroscópico, así como nos mencionaron en la plática, ¿no? Bien, gracias, Doc. De nada. Doctor Luis Pérez, ¿podrás complementar la pregunta que hizo la doctora? Perdón. Ando de un lado a otro. Estoy en una sesión también de ese lado. Pero sí recomiendo que sea completo, ¿no? Mejor completo. El problema es que va a depender de la habilidad del artroscopista. Como comentó Espíndola, aunque tenemos pues el entrenamiento en cirugía articular, no es lo mismo como ya uno que haya hecho el posgrado en articular, ¿no? Y sin embargo, ellos no tienen mucha experiencia en articulaciones tan pequeñas. Tan simple el hecho de la cámara y de todo el instrumental, pues no es del mismo tamaño, ¿no? Si metes un instrumental que no sea del tamaño, lo que vas a hacer es poner, aquí estuvo Díaz, ¿no? En el cartílago, entonces le vas a provocar otro problema. Entonces siempre hay que entrar con un cirujano articular. Yo siempre lo he comentado, siempre hay que entrar con un cirujano articular porque él te puede ayudar bastante, ¿no? Y no todos tienen la capacidad de hacer la visualización con estos pequeños, ¿no? Pero sí, de preferencia hay que hacerle todo completo. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿No? Ok. Bueno, pues creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Y solamente recuerden una cosa, para el lunes es pseudoartrosis en general o de algo en específico. Espera, No es la... Ah, no, sí, ¿verdad? Sigue, creo que Va a solo ser es... pseudoartrosis de tibia, ¿no? pseudoartrosis congénita. De tibia. Me imagino. Supongo yo que sí. Supongo que sí. La va a presentar Solorio, ¿no? Sí. Ok, bueno. Entonces, pseudoartrosis congénita de tibia. Se lo Bueno. puedes que descansen. Nos vemos. Descansen, buenas noches. Bye. Gracias, doctores. Hasta luego. Bye, bye.